Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Giraldo y vamos a exponer un caso, una demanda de responsabilidad civil extracontractual. Lo primero es que vamos a comprender cuáles son esos requisitos para la presentación de una demanda que están contenidos en el artículo 82 del Código General de Procedimiento, donde lo primero es que debe presentarse frente a un juez competente, debe tener una identificación de las partes, tanto demandantes como demandadas, con direcciones y demás. Lo tercero es que se deben dejar claras cuáles son esas pretensiones que tenemos al momento de la demanda. El cuarto punto son los hechos, cómo van a fundamentarse y cómo nos sirven para esas pretensiones que expondremos. Lo quinto son los fundamentos del derecho, es decir, las normas que regulan esa práctica que se violó o por la cual sucedió el hecho que nos invita ahorita a hacer una demanda. El sexto son esas pruebas y es la relación donde se narran esas situaciones que valen hacer el cumplimiento del derecho. Y lo séptimo es la cuantía que es necesario para poder identificar cuál es ese valor económico de la demanda. Vamos a hacer este ejercicio a través de un ejercicio práctico, vamos a analizar cómo sería una demanda a través de un ejercicio práctico, y es que tenemos un caso hipotético, un accidente de un señor Carlos Martínez que sufrió en el Aeropuerto Internacional del Dorado de Bogotá. Entonces, lo primero es que vamos a identificar cuáles son las tres primeras partes, es decir, el demandante, el demandado y el juez competente. En este caso, el demandante, como lo nombré hace un momento, es el señor Carlos Martínez, que es identificado con X número de cédula, dónde se encuentra domiciliado y en qué ciudad. Posteriormente va nuestro demandado, en este caso, como es el Aeropuerto Internacional El Dorado, pero no es directamente el aeropuerto, sino que es a través de su administrador, que es OPAIN, por ende la demanda va específicamente contra OPAIN y se declara cuál es su NID, dónde está domiciliado y demás. Y lo tercero, frente a quién lo presentamos, pues frente al juez competente, que en este caso es el juez civil del circuito de Bogotá. Vamos entonces narrando los hechos. Entonces, ¿qué pretendemos con esa demanda? Entonces, hay que narrar claramente. Entonces, lo primero que se pretende a través de esa demanda es que se declare la responsabilidad de ese tercero en el accidente sufrido por el señor Carlos Martínez debido a una inadecuada señalización en la zona, de una zona en la cual resultó la caída de esta persona. Lo segundo que se busca, o la segunda pretensión, es que se declare el pago, que se condene a Opaín con el pago de 30 millones de pesos por los daños físicos y morales que sufrió la persona por efectos de la caída. Y lo tercero es que se condene también a Opaín a pagar los gastos médicos y de rehabilitación que ha tenido que asumir el demandante. Vamos, entonces ya hemos cubierto los cuatro primeros puntos, vamos entonces con los hechos. Los hechos nos permiten es identificar cronológicamente cómo se ha dado cumplimiento a la caída, en este caso del señor Martínez, que es por la cual estamos haciendo esa demanda de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, lo primero se declara el día, la fecha, la hora, dónde sucede el accidente. Entonces, en este caso fue el 10 de agosto de 2023, a qué hora, quién fue la persona que sufrió el accidente, dónde se encontraba. Luego se narra que en el sitio había un charco de agua porque había una fuga, al parecer, del sistema de refrigeración y que no había señalización. Eso es fundamental resaltarlo porque ahí empieza la responsabilidad civil extracontractual. Lo tercero es que, pues como la persona no evidencia que hay ninguna señal de riesgo, cae por motivo del agua que estaba en el piso, tiene una fractura de su pierna derecha, fue atendido efectivamente por el personal de sanidad aeroportuaria y lo trasladan hacia una clínica donde se diagnostica con una fractura de tibia. Debido a ese accidente tuvo una cirugía y además de los gastos médicos y todo lo que se ha derivado de su recuperación. Vamos entonces con los fundamentos del derecho. ¿Qué ampara entonces al señor Carlos frente a ese accidente que sufrió? Lo primero es el artículo 2341 del Código Civil colombiano de responsabilidad civil extracontractual, donde se dice que toda persona que cause daño a otra por su culpa o negligencia está obligada a repararlo. Acá una negligencia, puesto que si había una fuga de agua, debió haberse hecho la debida señalización.
Segundo, se establece también en el artículo 2347 que las personas son responsables por los daños causados por aquellas que están bajo su cuidado y control. En este caso, como él estaba en, en el aeropuerto, debía estar bajo la custodia. Y finalmente tenemos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la responsabilidad objetiva de los administradores de espacios públicos por fallas en la prestación de servicio, en este caso por la falta de señalización en la zona peligrosa. Entonces, tenemos claramente fundamentado desde el derecho cuáles son las normativas que nos amparan para poder presentar la demanda. Vamos entonces con las pruebas. Dentro de las pruebas nosotros podemos allegar informes técnicos, entonces vamos a ver acá. El primero es un informe médico que nos entrega la clínica que recibe el accidente de la persona, confirma la fractura que sufrió y la cirugía. Lo segundo, unas fotografías del lugar que un testigo amablemente pudo entregarle al señor Carlos. El tercero es el testimonio de un testigo que se encontraba en el mismo lugar y presenció la caída de nuestro demandante. Y la copia del parte médico del Servicio de Sanidad Aeroportuaria, que es el punto donde es atendido el señor Carlos, y consta que se atiende inicialmente y se deriva esa atención a una clínica. Y finalmente la factura de los gastos médicos donde se discriminan los valores de hospitalización, cirugías, las terapias y medicamentos que deben ocurrir. ¿Qué anexos debemos presentar entonces? Es fundamental y esto lo establece el artículo 84 y es donde se dice que se deben anexar los documentos para que esto sea válido. Uno, si se actúa a través de un apoderado, entonces se debe enviar el poder debidamente notariado, las pruebas documentales, todo lo que pueda acreditar y dar fe de los hechos o acaecidos y esas pretensiones que se presentan, y el pago de las tasas judiciales si corresponde debido a los montos y las cuantías de las demandas. ¿Qué anexamos entonces en este caso, por ejemplo, de la demanda del señor Carlos? La copia de su cédula, la copia de los informes médicos que se mencionaron en su momento, las fotografías, la declaración juramentada del testigo que estaba en el lugar de los hechos y las facturas y comprobantes de los gastos médicos. Finalmente, para ya poder presentar una demanda como se establece en el Código General del Proceso, se cierra con esa pretensión no cuantiantes. ¿Qué es lo que buscamos? El Código 88, perdón, el artículo 88 del Código General de Proceso le permite al demandante que pueda acumular varias pretensiones, siempre y cuando que esas sean compatibles, que se puedan tramitar bajo el mismo procedimiento y que el juez tenga la competencia para conocer todas las pretensiones. Como lo veíamos en nuestro ejemplo, es el señor Carlos que efectivamente por un lado solicita todo lo que es su reparación por el daño moral y físico sufrido y por otro lado solicita la reparación de los gastos médicos que él tuvo que asumir por efectos del pago de la cirugía, de su atención, de los medicamentos y la recuperación que ha debido. Entonces, acá se presenta uno de estos grandes ejemplos donde se acumulan varias pretensiones que son compatibles y pueden ser atendidos por el mismo juez. Con esto espero, compañeros, que hayamos podido tener una guía práctica que nos permita a nosotros presentar debidamente una demanda frente a una instancia legal por un tema de responsabilidad civil extracontractual.